Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, un saludo a toda la afición de San Cristóbal y de todo el estado de Táchira. Bueno, vamos a pedirle allí a Adelaida, preciada y bellísima asistente, que es la hija de Pedro, que acomode un poquito la cámara, porque le estamos quitando allí la mitad de la boca. La chivita se le estamos quitando a Pedro. Ajá, estamos mejor. Ahí estamos mejor. Bueno, bienvenido, Pedro. De verdad que este es el sitio oficial del equipo deportivo Táchira. Ya mucha gente se ha unido. Ya mucha gente está conectada del resto del mundo, nos escriben de Bogotá, de Bucaramanga, de Brasil, de Nueva York. La expectativa por ver a la zorra. Vamos a acomodar la cámara o vamos a ver si te puedes acomodar un poco más, Pedro, tú que te estás viendo allí, porque sales cortado aquí de eso, un poquito más. Eso, perfecto, ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a conversar contigo. La tuvimos complicada para conectarnos, pero aquí estamos con la zorra. Un Samario desde Santa Marta, Colombia. De arrancadita, Pedro, con tu saludo para toda la fanaticada. ¿Cómo fue que comenzó tu historia? Háblanos un poquito de ese niño futbolista. Bueno, de aquí de la ciudad de Santa Marta siempre ha salido buenos jugadores. Por ahí tenemos nuestra insignia, que es el Pío Valderrama. Y todos jugando en la calle, jugando en pescadito, ahí en la cancha de la Castellana. Y de ahí fue cuando me llevaron al fútbol venezolano. ¿Quién fue? ¿Cómo fue ese contacto para traerte a Venezuela? Bueno, yo había jugado con Unión Magdalena en el año 79, habíamos salido campeón con el profesor Jorge Luis Pinto, el cual tuve el honor de ser su capitán de campo en el año 79. Salimos campeón del torneo de reserva. De ahí pasé a la Unión Magdalena del equipo profesional y en el año 81 me vino a buscar Silva Pacheco y me llevó al Deportivo Táchira junto con Rafa Angulo y dos samarios más que fuimos a formar parte del Deportivo Táchira. Llegaste a San Cristóbal. ¿Qué te conseguiste en la capital del estado Táchira en ese momento? Bueno, me conseguí con una afición muy exigente, una afición que en el año 80 había participado Táchira en Copa Libertadores, que no le fue muy bien porque jugó contra los equipos colombianos, contra Tolima y Nacional. Y nosotros llegamos en el año 81 y Táchira tenía un buen equipo, tenía muchos uruguayos, muchos paraguayos, tenía jugadores venezolanos de muy buen pie, como el caso de Richard Páez. Y nosotros llegamos a formar parte de esa familia que era el Deportivo Táchira. Una vez más te voy a pedir el favor de correr un poquito la cámara perfecto, ahí estamos bien. Para que la gente te pueda ver bien el rostro. Zorra, hoy mucha gente te está recordando de esos que te vieron jugar con el equipo deportivo Táchira, con el propio Atlético San Cristóbal. Me imagino que mucha gente que vio al Zorra Brito del Deportivo Anzoátegui también está conectada aquí con la señal oficial del equipo deportivo Táchira. Hoy es un día, te lo confieso, muy especial para mí, como periodista, como miembro de esta generación en el equipo deportivo Táchira, porque estamos hablando con uno de los históricos del carrusel aurinegro. Hablemos entonces, hablemos de ese campeonato de la primera estrella. Cuéntanos. Bueno, sí, en el año 81, como te dije anteriormente, teníamos buen equipo, teníamos a Capuringa, teníamos a Rafa Angulo, teníamos a Wilfrido Campos, Palomo Contreras, teníamos un buen equipo. Y la verdad que con el técnico que teníamos, como era Silva, y después llegó el Poroto Brito, después llegó el profesor Veracochea, que fuimos campeón en Acarigua. Y la verdad que fue un campeonato que nosotros lo luchamos, lo peleamos, con un clásico que era contra Estudiantes de Mérida. Pero igual la afición, una gran afición que nos apoyó mucho. Yo siempre resalto la afición de San Cristóbal porque para mí es una de las mejores que yo he vivido. Una afición leal, una afición muy sufrida, una afición que pagaba su boleta para ir a vernos jugar. Y la idea de nosotros era que ellos salieran contentos del estadio y con una gran satisfacción por el juego que nosotros exhibíamos en la cancha. ¿Cuál fue la clave para esa segunda estrella?
de la mano de todos los técnicos que pasaron en ese campeonato, pero esa definición con Esteban Veracochea. Bueno, el profesor, todos los, fueron tres profesores que estuvieron en esa época, en el año 81, que fue Silva, fue Coroto Brito y de último remató Veracochea. Yo pienso que todos dejaron una huella en el equipo. El profesor Veracochea terminó de la mejor manera, ubicando a cada jugador en su puesto. Como te dije anteriormente, era un buen equipo, una buena familia. Táchira se caracterizó por eso, por la familia dentro de la cancha y fuera de la cancha. Nos dice Diego Paesar, mi papá siempre me dijo que este fue un jugador que dejaba el alma por la camiseta. ¿Qué es eso? ¿Qué es dejar el alma por la camiseta? Ah, bueno, eso era la gana que uno tenía siempre de jugar, siempre de ir al frente. Como yo le decía a mi compañero que las huellas que le deja uno al fútbol se lo deja marcado uno en el cuerpo, muchos raspones, muchas lesiones, pero todo para conseguir un objetivo que era siempre salir campeón y darle una satisfacción al pueblo del Táchira que se lo merece, siempre se ha merecido esa afición, todo lo que nosotros luchamos fue para ellos. Pero bueno, fíjate lo que son las cosas. Resulta que había nacido paralelamente un equipo en San Cristóbal, que era el Atlético San Cristóbal, que le fue muy bien, fue campeón en segunda, fue campeón en primera, fue a la Copa Libertadores y le pusieron el ojo a la Zorra Brito. En un momento clave, cuando ya había conseguido un campeonato con el equipo deportivo Táchira, se lo llevan para el Atlético San Cristóbal. ¿Por qué te fuiste? Bueno, resulta que a final de año yo pido una plata para venirme para Santa Marta, no me la da el Deportivo Táchira. El Cata Roque ya me había visto jugar porque ya lo había enfrentado a él, yo lo había enfrentado con Valencia. Él me llama y me dice que él va conmigo al banco y me saca la plata de su bolsillo y él me da la plata de su bolsillo y yo le agarro la plata y me vengo para acá, para Santa Marta y ellos arreglan con Unión Magdalena el pase mío, pagan mi pase y yo me voy a jugar con el Atlético San Cristóbal. Y fuiste campeón también ahí. Hay que decirle a los muchachos, a los que no conocen, que esos clásicos Atlético San Cristóbal, Deportivo Táchira eran tremendos, ¿no? Ah, Y no era fácil para la fanaticada del Deportivo Táchira verte del otro lado. bueno, ahí lo que pasaba era que eran dos equipos de la misma ciudad, dos equipos de la misma familia. Cuando yo me voy al Atlético San Cristóbal, se crea una afición más fuerte para el Atlético San Cristóbal y tengo muy buenos recuerdos de ese equipo, ya que había una barra que nosotros teníamos que era de los tariberos, que iban al estadio y se tomaban todo y nos apoyaban, nos alentaban. El jugador que diga que la afición no ayuda es un jugador mentiroso. La afición siempre es así, es importante para cualquier jugador de fútbol. Hay algo que siempre te destacó y nos lo está recordando nuestro, que es el buen humor, las bromas, las chanzas, el, bueno, el siempre estar haciendo, entre comillas, maldades, ¿no? Ah, bueno, tú sabes que nosotros aquí los costeños somos mamadores de gallo, siempre estamos en la jugada, como quien dice, echándole broma a todo el mundo. Resultado, porque hicimos una buena campaña y no solamente en el plano local, sino ya en el plano internacional, ya cuando fuimos a Copa Libertadores, cuando salimos fuera del país, que nos fue muy bien. Bueno, regresaste a Táchira, hubo la fusión. La Zorra Brito otra vez estaba en ese grupo. Se escogió como lo mejor de lo mejor, ¿no? Y lo mejor, pues, lógicamente, te tenía a ti en su lista. Bueno, yo me vengo a Unión Magdalena en el año 85, me vengo a jugar aquí con el Unión. Eh, Hicimos una buena campaña acá, pasamos al octogonal fácil y, y me llaman del San Cristóbal que tengo que presentarme ya que la ficha era de ellos y vamos a una unión cuando el técnico es Carlos Moreno, ya Carlos Moreno
yo lo había tenido como compañero en el Atlético San Cristóbal y después lo tengo como técnico en la fusión esa que se hizo, pero el respeto era igual, como yo lo respetaba a él, él me respetaba a mí, era un respeto mutuo, era una cosa que era un trabajo, yo consideraba el fútbol mi trabajo y yo trabajaba para eso, primero era mi modo de vivir y segundo que había que respetar a la gente que pagaba su boleta, porque el jugador tiene que respetar la afición. Hablemos de ese equipo de Carlos Moreno, ese equipo que consiguió otra estrella que te metías tú en el bolsillo, siendo uno de los jugadores protagonistas de los 80. Hablemos de ese equipo que tuvo muchas particularidades por la forma de jugar y por la forma de ser protagonista siempre. Porque es que nosotros cabalgamos ese torneo, para mí fue uno de los torneos más fáciles, porque teníamos buenos jugadores, entonces cuando tú estás tranquilo, tú estás ahí contento, no había problema, porque todos los equipos que enfrentábamos sabía que se iban a enfrentar con Táchira y el equipo que se enfrentaba a nosotros sabía que era duro, era muy duro enfrentar a Táchira en ese tiempo, era muy duro. Caracas, Marítimo, todo, Minero, ellos sabían que con Táchira el precio era muy alto. Así que ese torneo lo cabalgamos, quedamos campeón y después fuimos a la Libertadores con los equipos argentinos. Estamos conversando con Pedro La Zorra Brito, 2 veces campeón con el equipo deportivo Táchira, en nuestro programa Protagonistas Aurinegros, haciéndolo a distancia, en Venezuela, en Santa Marta, Colombia. La Zorra que fue una de las grandes figuras y uno de esos jugadores que metía miedo, ¿no? De verdad, lo decían muchos jugadores, no era fácil meterse en tu zona. Bueno, sí, era complicado, como te dije anteriormente. Táchira en toda su línea siempre se hacía respetar. No teníamos aretes, no teníamos tatuajes, pero la pierna sí, pierna fuerte para todo el mundo y nuestro objetivo ganar. Ese era nuestro objetivo, siempre ganar. Y que la afición saliera contenta, porque uno se daba cuenta cuando la afición salía cabrera o cuando la afición salía contenta. Uno adentro de la cancha sabía, le sentía el pulso a la afición. Entonces, cuando la afición estaba un poco así bajo, yo le decía, muchachos, vamos para arriba. Yo cogía el balón, me iba para arriba, y ahí con William, con todo, porque teníamos una particularidad, que nosotros el balón arriba casi no lo teníamos arriba, sino era por debajo, porque teníamos jugadores que tenían buen pie, que tenían buen dominio del balón. Entonces, por ahí la afición siempre estaba con nosotros. ¿Te acuerdas de los clásicos Táchira Estudiantes, los clásicos Táchira Marítimo? Claro, Táchira Estudiante de Mérida, en el Sotorrosa o aquí en San Cristóbal o en Caracas. Yo recuerdo que yo a Caracas le hice un gol a Nicola allá jugando Caracas, jugando Marítimo Táchira, 1-1, que también el gol no lo hizo Eber Márquez. Después tuve el compañero de Eber Márquez en Anzuati, que lo tuve el compañero. Clásico, jugadores maduros, no jugadores jóvenes, más jugadores maduros, jugadores que ya habían hecho un recorrido a nivel suramericano, a nivel del fútbol suramericano, habían hecho un recorrido, que habían estado en Peñarol, que venían de Brasil, que venían de Uruguay. Así era que era un campeonato duro por la clase de jugadores que llegaban a Venezuela. Ese equipo, el de tu segunda estrella con Táchira, el de Carlos Moreno, se mantuvo mucho tiempo, se jugó varias ediciones de Copa Libertadores de América, se mostró una cara bonita del fútbol venezolano con el equipo deportivo Táchira. Pero internamente, primero que todo, ¿cómo era la relación? Y segundo, ¿quiénes eran los malos del grupo, como dicen en los Andes? ¿Quiénes eran los sangripesados, los que echaban goma, los que constantemente andaban jugándosela a los compañeros? Nieto y yo, lo único era que echábamos broma ahí, que era como lo que decíamos nosotros se cumplía ahí en la cancha, lo que decía Nieto y yo era lo que se cumplía. O sea, el jugador joven que llegaba, nosotros le decíamos, bueno, aquí Táchira es un equipo que se maneja así, que hay que meter así, y nunca bajar la cabeza, siempre tener la cabeza para arriba y echar para adelante. Nosotros le decíamos siempre, esa era la consigna nuestra.
nunca bajar los brazos, siempre arriba, siempre hay que ganar. ¿Por qué? Porque atrás hay una gente, tenemos 33, 34, 40,000 espectadores, que esos son los que hay que rendirle cuenta. Y aparte a ustedes, los periodistas también. Sí, por supuesto, porque San Cristóbal es una plaza conocida precisamente por la exigencia tanto de la fanaticada como de los medios de comunicación. ¿Cuántos años estuviste en Cristóbal? Bueno, yo tuve como 8 años en San Cristóbal, después me fui a jugar, bueno, vine a Santa Marta a jugar con Unión y después me fui para Puerto La Cruz. Allá quedé campeón allá quedé campeón con Anzuati en la Copa Venezuela. Muchas amistades no relacionadas con el fútbol, que no tienen nada que ver con el fútbol. Muchas amistades en San Cristóbal que se mantienen con el paso de los años. Sí, sí, tengo muchas amistades, pero más que todo en el aspecto deportivo, jugadores, periodistas. Esas son las amistades que yo he conservado en San Cristóbal, porque usted sabe que hay una nueva generación que a veces no lo conocen a uno, no lo vieron jugar. Entonces, siempre mantengo unas buenas relaciones con Francoví, con todos los muchachos tengo buenas relaciones. No puedo decir que con todos, porque como yo le decía, el único venezolano que hay el único venezolano puro que hay en San Cristóbal es Nieto y mi persona. Así le decía yo a ellos. Puro Nieto. De los técnicos que tuviste, Pedro, en el Deportivo Táchira, ¿quién crees que te marcó? El Cata Roque, yo pienso que fue el Cata porque era, a pesar de su edad. Yo te voy a contar una anécdota de Tatia, de Cata. Cata vino a Santa Marta a ver cómo vivía yo, para que conociera la casa de él, cómo vivía él, dónde había nacido. Eso lo hizo él conmigo. Yo fui capitán de campo del Cata Roque durante 2 años. Fui su capitán de campo. Yo era un técnico dentro de la cancha en el equipo de él. Él me decía, mira, ayuda de la gente ahí, y yo con el Cata, siempre fue mi amigo. Nos pregunta K. Martínez 8, que si hiciste goles con el equipo, con Deportivo Táchira. Bueno, yo con Táchira, yo en el fútbol venezolano hice como 45 goles, jugando de central, aparte de lo que hice en Copa. O sea, 45 goles metiéndolo de Anzuati y metiéndolo de San Cristóbal y metiendo con Táchira. Zorra, ¿cómo vivía en ese momento un jugador importado de tu estatus, un jugador protagonista, un jugador del Deportivo Táchira? ¿Cómo vivía en ese momento en San Cristóbal? ¿Vivía bien? ¿Vivía regular? ¿Cómo era el trato? No, En la junta directiva. normal. O sea, normal. Nosotros éramos jugadores normal, pasando algunas necesidades a veces estábamos bien, a veces había necesidad, normal, porque es que el fútbol venezolano, yo pienso que ahora es que le paga bien a los jugadores, le pagan muy bien. Antes era un poquito más difícil, era más complicado, pero igual los jugadores, bueno, en el caso mío, eh, era ganar, era jugar, divertirme, era la diversión mía, jugar fútbol, ¿ya me entiendes? Entrar a la cancha y jugar. Y esa satisfacción que me daba cuando la gente salía contenta, ¿me entiendes? ¿Y cómo eran los viajes en realidad? Los desplazamientos por Venezuela, para ir a los partidos de visitante, su comida, la estadía. ¿Cómo eran eso, en esos tiempos? Bueno, en esos tiempos teníamos un bus, el Táchira tenía un bus sin aire acondicionado, mejor dicho, teníamos un conductor que se llamaba Segundo, muy buen conductor, muy humilde, pero a veces se sufría, ¿viste? Se sufría porque no eran los buses esos que hay ahora, que yo veo el bus de Táchira ahora y parece un avión. Entonces, los buses nosotros era complicado viajar. Las carreteras eran buenas, pero el transporte sí era un poquito pesado. A veces viajábamos en avión, a veces viajábamos en bus. Pero igual, eso no le parábamos bola a nosotros. Para nosotros eso era una cosa normal.
De ese equipo de Moreno, ¿tienes alguna anécdota que recuerdes? Bueno, con Carlos Moreno, fíjate que con Carlos Moreno nos concentrábamos en el velódromo de ahí de San Cristóbal. Ese era el sitio de concentración de nosotros. Primero por cábala, segundo porque estábamos todos junticos ahí y no había queja, ojo, no había queja. A pesar que las condiciones del velódromo no eran las normales para un equipo de fútbol, pero nosotros, eh, por hora de triunfar, de ganar y eso, nosotros no nos quejamos nunca. Bueno, y internamente, ¿cómo se manejaba ese camerino? Un camerino, ese camerino en particular, porque ese Deportivo Táchira de ese momento tenía unos caballos que eran titulares, pero el ser caballo no le garantizaba el puesto. El que se descuidaba lo perdía. Bueno, venían de abajo jugadores muy jóvenes que sabían jugar fútbol, pero Moreno no era bobo. Moreno sabía a quién le servía y quién no le servía. Él sabía ya que por ejemplo, que Landaeta tenía que jugar, que Maldonado tenía que jugar, que yo tenía que jugar, que Francoví era el arquero titular. Él sabía, él contaba con un grupo que era de su confianza y por eso nosotros ganábamos los partidos, porque ya él tenía una base que era inamovible, que era la parte defensiva, el arquero, Laureano. Él no movía esa base, él no la movía. ¿Cómo lidiabas con la fama? Porque aunque en ese tiempo la cuestión mediática no era como la de ahora, que hay televisión, que hay redes sociales, en ese tiempo, sin embargo, la gente te reconocía en la calle, en la panadería, en el supermercado, en el restaurante. ¿Cómo lidiabas tú con la fama en San Cristóbal? No, tranquilo, la gente lo quería mucho a uno. Uno iba a la panadería y le regalaban los panes, lo mismo que los restaurantes, lo mismo que los almacenes. Y uno tranquilo, o sea, uno estaba bien centrado. Yo estaba bien centrado, yo sabía qué era lo que quería, qué es lo que necesitaba y, y muy tranquilo. Eso nunca se me subió a la cabeza la fama, nunca se me subió a la cabeza que de tatuarme el cuerpo. Lo único tatuaje Los únicos tatuajes que tengo en el cuerpo son las raspaduras las lesiones que pude conseguir en el fútbol. Porque acuérdate que Táchira no tenía buenas canchas para entrenar. Nosotros entrenábamos en canchas destapadas, donde nosotros llegábamos a las casas y teníamos que curarnos las heridas porque había muchos raspones. ¿Y qué pasó con el pelo largo, con los rizos y todo eso, Oiga, Pedro? eso se va cayendo con el tiempo. El tiempo lo va uno marcando. Usted sabe que ya yo tengo una cierta edad ya que terminé de jugar fútbol, pero sigo jugando todavía porque el fútbol no se olvida, el fútbol todos los sábados uno juega su partidito por ahí, pero usted sabe que el tiempo uno va pasando y lo que no se olvida son los recuerdos que uno tiene de la gente de Táchira y de la afición, y que vienen aquí a Santa Marta a visitarme, gracias a Dios. En febrero vino una delegación, me trajeron unas camisetas y vinieron a saludarme aquí a Santa Marta. Bueno, Martínez nos pregunta por allí que si estuviste el día del gol de arco a arco. Bueno, sí, ese partido contra Independiente en San Cristóbal que sacó Francoví y se equivocó porque la pelota picó y se metió, ya me entiendes. Entonces él lo cantó con toda su alma y tenía razón. Y la verdad que orgulloso de haber contado y haber jugado con un arquero como la calidad de Francoví. Nos pregunta Joan López que si fue mejor el Táchira del 81 o el del 86. Bueno, fueron dos épocas distintas. Táchira del 81 tenía más, más jugadores hombres, o sea, era más maduro, un equipo ya maduro, no un equipo que cuando entraba a la cancha sabía que todos los equipos le tenían temor a ese equipo, porque teníamos a un brasilero como Capulinga que nosotros le tirábamos la bola a él y él
denle la bola a Capuringa, que Capuringa resuelve. Y estaba Rafa Angulo, que era... La gente a veces a veces uno no sabe, pero Rafa Angulo había quedado goleador aquí con Junior, había quedado campeón con Junior, con Baraca, cuando Junior trajo todos los extranjeros, eso que quedó campeón. Y teníamos a Rafa Angulo, teníamos a Palomo Contreras, que estaba volando, teníamos a Richard Páez de volante, teníamos a Marco Antonio Ramos Mosú, y teníamos buen equipo. Ya la otra, del 86, ya es otra época, ya jugadores más jóvenes, ya Caracas tenía jugadores más jóvenes, ya los equipos eran más chamos, pero Estudiantes de Mérida, Estudiantes de Mérida tenía a Escarpecio, a Ciani y a Saturnino, un brasilero que tenía, o sea que habían buenos jugadores en los equipos. Saludos al zuliano Andrés Montero, quien nos está observando, es jugador del equipo deportivo Táchira. Estamos conversando con Pedro La Zorra Brito, uno de los centrales que marcó época, hizo historia en el equipo deportivo Táchira, que tiene 2 estrellas con el aurinegro, que es de Santa Marta, Colombia, allí vive, y desde allí sigue observando qué es lo que pasa con el equipo deportivo Táchira. Una hinchada que no ha parado de crecer, Pedro, que te consigues en cualquier parte del mundo. Hay partidos internacionales y es muy común ver camisetas del equipo deportivo Táchira, y no necesariamente tachirenses, sino venezolanos de otros estados o personas del extranjero. Ah, no, sí, claro, eso es importante, que haya afición por todo el mundo. Ahí están preguntando por que si yo jugué con Acevedo. No, yo jugué contra Acevedo cuando Acevedo llegó a Táchira, pero era un jugador muy bueno, era un jugador que para marcarlo era muy difícil. Aparte, uno le pegaba y no arrugaba, siempre iba al frente. Era muy buen jugador, Acevedo, muy buen jugador. Bueno, nos escribe nuevamente Andrés Montero, que ya se había conectado hace un rato, estuvo con el Deportivo Táchira la temporada anterior, y Andrés Montero. Andrés Montero, ya nos conectamos nuevamente. Andrés Montero te dice saludos, histórico. Pedro, sí, estamos al aire. Tranquila, Adelaida, que estamos al aire. Ahí estamos quietecitos, muy bien. Pedro se ve bien, pero no le quitaste mucho ahí. Vamos a acomodar nuevamente la cámara. Ajá. Nos dice Jaimes que si usted jugó con el papá de Falcao, yo creo que hasta lo trapo. Bueno, yo con Radamel ya habíamos jugado juvenil aquí en Santa Marta. Habíamos jugado juvenil, después jugamos en el Unión Magdalena, en el equipo profesional, y después jugamos en San Cristóbal con Táchira. Él llega a Táchira, llega con Falcao, Falcao muy niño, y llega a San Cristóbal. Cuando yo me vengo a pasar vacaciones a Santa Marta en el carro, él se viene conmigo, se viene Falcao en el carro conmigo, se viene él, se viene la señora de él. Lastimosamente murió nuestro compadre, pero fue un gran jugador, Ramel. Zorra, ¿recuerdas algún error que te haya salido caro? ¿Algún error dentro de la cancha, por supuesto? Ah, sí, una vez en Barinas que hizo un autogol. Íbamos perdiendo 1-0, pero después me fui para arriba y después le empatamos a Barinas 1-1 allá en la Carolina. Nos dice Antolino que qué partido es el que más recuerda con el Deportivo Táchira. Táchira Estudiante, eran a muerte. Táchira Estudiante, pero a mí me gustaba jugar más en el Sotorrosa con Estudiantes que en San Cristóbal. ¿Por qué? Porque la presión que había cuando llegaba Estudiantes a San Cristóbal era terrible. O sea, había que ganar sí o sí. En cambio, cuando íbamos al Sotorrosa, jugábamos más calmados y por ahí le hacíamos buenos partidos. Inclusive hubo partidos que le ganamos a Estudiantes en el Sotorrosa, teniendo esa cantidad de jugadores que tenían unos jugadores muy buenos. Estudiantes siempre contó con jugadores muy buenos.
Casi 2 veces, campeón con el Atlético San Cristóbal. Son 3 estrellas. Y campeón de Copa Venezuela con el Deportivo Anzoátegui. O sea, tú viniste a Venezuela a hacerte sentir. Eres un jugador exitoso. Eso no se puede ocultar con nada. Tuviste mucho éxito. Pero ¿a qué se debió ese éxito? Bueno, al hambre y a la gana que uno tenía, yo tenía muchas ganas de triunfar. El jugador tiene que tener ganas. El jugador que no tenga ganas de triunfar es mejor que no juegue al fútbol. Y así es en todo el aspecto de la vida. Uno tiene que ser un triunfador, porque si no, ¿para qué juega uno? Y eso se lo inculcaba a los muchachos que venían saliendo, el caso de Tarazona, con esos muchachos, mire, ustedes tienen que salir a ganar, no tienen que salir a perder, siempre a ganar. Porque y a mirarlo a lo contrario como si fueran nuestros enemigos. Mire, yo fui un jugador que nunca cambié camiseta a mí no me gustaba cambiar camiseta, porque me parecía que eso era como darle la mano al enemigo. Entonces, nosotros no, yo le decía a los muchachos, nada de cambio de camiseta, porque nosotros, la camiseta del Táchira no se cambia, le decía yo. Nos dice Jesús García Nieto, que te saluda porque tú fuiste su entrenador en la categoría juvenil del Deportivo Táchira. Ah, sí, yo después dirigí, cuando yo me lesiono la rodilla, yo voy y dirijo una escuela de los Andes con una gran camada de muchachos, porque es que en el Táchira hay buenos jugadores, uno consigue en el Táchira jugadores de buena categoría y de buen nivel técnico, porque en Táchira los hay. Y más ahora que Puente Real hicieron una cancha sintética, ahora debe salir mejores jugadores que salían antes. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Por qué te fuiste para Colombia? ¿Por qué ya tomar camino para tu tierra? Bueno, porque ya yo sentí que las cosas ya se estaban poniendo difíciles en Venezuela, en el caso de Puerto La Cruz, ya las cosas no eran como era antes, ya yo veía que Venezuela, porque es que cuando yo estaba allá, yo se lo decía a los muchachos, y esa era la discusión que yo tenía con ellos, porque yo veía que Venezuela no estaba produciendo, no producía nada, entonces yo le decía, tienen que producir, porque si no producen algún día esto se va a caer, porque es que Venezuela no puede vivir solamente del petróleo, lo decía yo, entonces por ahí se complicó la cosa ya. ¿Qué haces hoy día, Zorra? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué haces hoy día? ¿A qué te No, yo dedicas? trabajo aquí tengo 14 años ya de estar trabajando en un colegio, se llama Inés Simón Bolívar, de estos colegios ahí en todo el país existen esos colegios, y, y bien ahí, esperando la pensión, esperando ahí que termine esto para ya estar más tranquilo, la gente del colegio bien, y yo me gradué ahí en ese colegio, en el colegio que estoy trabajando me gradué ahí, así que no tengo problema con la gente que está ahí. Todos los años recorremos todo Colombia porque hay competencias deportivas de todos los INENES del país, y ahí estoy cómodo, ahí estoy bien con mi gente ahí. Hablando de tu familia un poquito, cuéntanos. Bueno, tengo aquí dos hijas que son venezolanas. Ellas están, una está conmigo, la otra vive en su casa, pero bien. O sea, el núcleo familiar se conservó, conservamos ese núcleo, que es muy difícil cuando hay un equipo de fútbol, cuando uno es futbolista, es muy difícil conservar el núcleo familiar, porque los viajes, uno tiene que dejarlo a sola, pero bien, bien, aquí estamos con ellas aquí. ¿Cómo es Santa Marta, Zorra? Santa Marta es el estilo de Miami, ya me entiende, así un estilo de Estados Unidos, de muchos extranjeros, muchas playas. Nosotros vivimos del turismo, es una ciudad muy turística, y ahora estamos pasando un poco de trabajo porque el turismo está parado, pero Santa Marta es una ciudad muy turística, muchos extranjeros, mucha gente, mucho israelí, muchos italianos, muchos americanos, y aquí se vive de eso, ya me entiende.
tenemos un gran puerto donde entran los buques de mayor calado, entran a Santa Marta, no entran a Cartagena ni a otra ciudad, sino entran a Santa Marta, porque el puerto de aquí es el que tiene mejor calado. En eso está mi hija, que mi hija trabaja ahí. Ella es la que hace, trabaja con una agencia y es la que libera a veces los productos que llegan en los barcos. Y Santa Marta está progresando bastante. ¿Por qué la zorra? ¿Por qué el apodo? No te lo habíamos preguntado hasta ahora. Bueno, una vez jugando en Bogotá, un periodista que se llamaba Pastor Londoño Paso me puso así. Yo creo que era por el modo de correr, me puso ese sobrenombre. Y como Santa Marta es una ciudad, como te dije anteriormente, alegre. Y eso, aquí todo el mundo tiene sobrenombre. Nadie lo llama a uno por el nombre. Santa Marta, aquí todo el mundo es por sobrenombre. Es una cultura que tenemos aquí nosotros. Pero yo te digo una cosa y le digo a los muchachos, ver correr a la zorra Brito era ver un gigantón corriendo la cancha, atravesando la cancha y parecía que se llevaba todo por delante. Bueno, esa era mi característica. Ya que yo aquí en la Unión Magdalena no jugaba de central, sino jugaba de volante. Entonces, cuando yo llego a San Cristóbal, si los Pacheco me pone de central y ahí me quedé. Pero yo jugaba era de volante aquí en Unión Magdalena. Supón que estás en la tribuna y vas a describir a Pedro Brito, el colombiano que llegó a jugar en el Deportivo Táchira, que fue estrella con Táchira en el mismo estado con el San Cristóbal, con el Atlético San Cristóbal, nuevamente con el Deportivo Táchira, que fue figura en Venezuela. Estás en la tribuna y nos vas a contar quién es, cómo juega. Cuéntanos, ¿cómo era la zona Brito en la cancha? Bueno, como te dije anteriormente, un jugador que no le gustaba perder. Primero, un jugador que no le gustaba perder. Segundo, que a mí me gustaba mucho ir al ataque, ya me entiendes, y esa era mi característica. Yo le decía al volante de primera línea que yo me iba para arriba y que se quedara. Entonces, si era Nieto, Nieto se quedaba y yo me iba para arriba, ¿entiendes? Y ahí tuve suerte, porque ahí fue cuando hice casi los 45 goles que hice, lo hice así, yéndome al ataque. Muy pocos goles de cabeza, porque era que Táchira se caracterizaba por no hacer casi gol de cabeza, sino era gol por debajo, porque teníamos jugadores que no alzaban la pelota, ¿ya me entiendes? Jugaban a ras de piso. Ronald Cuberos, que está en República Dominicana, nos pregunta, o te pregunta a ti mejor, que cuando estuviste en Venezuela, que en esa temporada, en ese tiempo que estuviste en el fútbol venezolano, el mejor jugador de esos tiempos para ti, Bueno, varios. el venezolano. Bueno, venezolano, mi compadre Richard Páez. Ese para mí fue el mejor jugador que yo vi y que era de mi época. Después vinieron más como Carlos Maldonado, que fue un buen jugador, Laureano, pero el que yo vi, el mérito. No te escucho muy A bien. ver, Pedro. Ahora sí, vamos a repetirte la pregunta. Te decía que aparte de esos dos campeonatos que ganaste con el Deportivo Táchira, ¿hay algún momento particular que recuerdes defendiendo la camiseta de Táchira? ¿Alguna alegría muy especial? Bueno, cuando vinimos de Acarigua, en el año 81, que quedamos campeón en Acarigua, que nos estaban esperando como 50 ambulancias que habían comprado, el Estado Táchira había comprado 50 ambulancias y todas nos acompañaron. Y llegamos en caravana a nuestra sede, que quedaba frente al Parque Metropolitano. Ahí quedaba nuestra sede y fue una alegría para la gente bastante grande. Y para ti, ¿qué momento te dejó marcado de tu paso por Táchira? Bueno, con Táchira muchas alegrías y con el Atlético San Cristóbal
el día con San Cristóbal que clasificamos a quedamos entre los 6 mejores equipos de Sudamérica, cuando le empatamos a Barcelona allá en Guayaquil, que ellos no lo podían creer, que nos cogieron el búho a piedra, que le partieron la cara a Arismendi, y que el Catarroque nos dio la orden que no podíamos salir del hotel, y tuvimos que salir al día siguiente escoltados para el aeropuerto, porque es que ellos nunca pensaron que un equipo venezolano lo podía eliminar con una nómina de Barcelona que había invertido cierta cantidad de dinero, y nosotros con un equipo humilde, con un equipo calladito, llegamos y con jugadores jóvenes, y le ganamos en el mismo estadio de ellos. Le ganamos, no, empatamos 3-3, porque con ese empate nosotros los eliminamos de la Copa Libertadores de América. Luego de ese retiro, has regresado varias veces a San Cristóbal. ¿Qué te has conseguido? Una vez me invitó el otro fenómeno que parió Táchira, que fue William Méndez. Cuando era alcalde me invitó a inaugurar la cancha de Puente Real, y yo fui, estuve compartiendo con ellos, y muy lindo compartir con mis amigos. Por eso te digo, es muy difícil decir que es jugador, pero entre Richard Pay y William Méndez fueron para mí los mejores jugadores que yo vi venezolanos. Ahora también Pedro Feble, Maldonado, Laureano, pero William Méndez tenía una característica que era un jugador muy habilidoso, a pesar de ser frío, pero era un jugador muy habilidoso. A veces uno tenía que decirle que metiera el gol porque quería rejarse, se rajaba al arquero. Entonces uno tenía que decirle, William, dale el gol, porque quería volver y rejarse otra vez al arquero. Entonces, pero William es un fenómeno, William Méndez es un fenómeno. Hay fanaticadas que le rinden culto a jugadores. A ti te rinde culto mucha gente, en el buen sentido de la palabra. Eres uno de los que marcó época en el Deportivo Táchira. Pero también hay una característica tuya, y es que tú siempre le has rendido culto a la fanaticada del Deportivo Táchira. Quiero que le envíes un mensaje a todos ellos. No, que son mis amigos, que siempre los respeté, siempre los estimé. Nunca para mí fue una palabra desobligante, porque uno como jugador a veces tiene un partido regular, y yo sabía, cuando yo jugaba regular, yo sabía porque ellos me lo decían, pero me lo decían de una forma respetuosa, y con ellos guardo un gran cariño, un gran aprecio, y más que todo con la gente de Táriba. Para mí, porque yo lo tenía cerca, yo jugaba de central y ellos estaban ahí en la tribuna popular, y yo los tenía cerca, y a veces me daban ganas de ir allá y tomarme una cerveza con ellos. Ah, pero hoy día sí te toman la cerveza con toda libertad. No, sí, claro, no, ya eso es historia patria, ya San Cristóbal ya es historia patria, ahora sí, ya, pero antes no se podía, porque la misma afición lo cuidaba a uno, la misma afición cuidaba que el jugador no estuviera en sitio que no debía. O sea, para nosotros era un toque de queda desde las 7 de la noche, porque la afición estaba pendiente. Estamos llegando al final ya, Pedro, de esta conversación. De verdad que muy agradecido por atendernos en este programa especial de protagonistas aurinegros. Tú, que eres uno de los grandes protagonistas de la historia del equipo deportivo Táchira, con 2 estrellas, que luce la camiseta, que tú formaste parte de esa lucha, que tú fuiste protagonista indiscutible de una época especial del equipo deportivo Táchira en los años 80, y de verdad que estamos muy, pero muy agradecidos que nos hayas atendido, no solo a nosotros como Deportivo Táchira, sino a la fanaticada del Carrusel Aurinegro que está en todo el mundo. Gracias, de verdad, Pedro. No, gracias a ustedes, gracias a toda la afición, gracias a todo el gremio de periodistas que hay en San Cristóbal. Un saludo muy grande al doctor Castellano, a Alviar Sarmiento. Eso eran periodistas deportivos buenos, el caso tuyo, el caso de Matamoros. O sea, había una conjugación
que todos echábamos para adelante, tanto afición como periodismo, como directivos y como jugadores. Era una sola familia. Yo no sé si ahora es igual, pero eso era una familia. La gente con nosotros era especial, nosotros éramos especial con ellos, un respeto mutuo, y así es que yo le mando un gran abrazo a toda la afición de Táchira, que sigan acompañando al equipo, eso sí, que sigan acompañándolo, porque uno pasa, el jugador de fútbol pasa, pero el equipo siempre queda y siempre hay que alentar al equipo, el equipo siempre va a competir y siempre van a estar ahí. Que ya los homenajes y eso corre a segundo plano, pero sí que el equipo no muera, que el equipo esté ahí, que la afición siempre acompañe a ese equipo, como tú dijiste, que tiene afición por todo el mundo, que lo acompañen, que estos colores son muy representativos, que se ha luchado mucho para conseguir una historia y esa historia no se puede perder así nada más. Así es que, muchachos, para adelante y que aguante. Pedro La Zorra Brito, nuestro invitado hoy en Protagonistas Aurinegros, en directo desde Santa Marta, Colombia. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Pedro por esta nueva emisión de nuestro programa en el sitio oficial del equipo deportivo Táchira.